¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? ¿Se escucha bien? Profe, buenas noches. Ahí está, ¿se escucha bien? Si quieren poner las cámaras, se escucha bien, perfecto, perfecto. Bueno, como ustedes saben, hoy no iba a haber clases en el instituto, bueno, por razones que todos más o menos conocemos, y bueno, yo no quería dejar pasar esta posibilidad para, digamos, reforzar algunos aspectos que venimos viendo en las últimas clases que tienen que ver con los cheques, ¿no? Antes que nada, yo quería saber si alguno de ustedes tiene alguna duda respecto de los temas que nosotros hemos visto, alguna duda puntual. Están todos muteados, ¿eh? Sí. No, profe, por el momento no. Bueno, buenísimo. Entonces, ya que no se animan o se entiende todo, vamos a aprovechar para dar una rápida repasadita, ¿no? A lo que venimos viendo. A ver qué tenemos acá. Acá ustedes van a poder ver en la pantalla, mientras seguimos admitiendo gente, ¿qué era esto? ¿Qué tipo de cheque era esto? ¿Qué cheque era Cheque este? común. Exactamente, cheque común, ¿no? Este puntualmente notamos que cuenta con todos los elementos que nosotros habíamos visto en la clase anterior, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos visibles? La fecha de creación, la palabra cheque, ¿no? Acá está la palabra cheque, el banco, con el cual el librador tiene un contrato de cuenta corriente, el número de cheque, que lo van a ver en 3 lugares distintos, por lo menos, uno acá, otro acá. Al pie del cheque. Exactamente. El importe en números, el importe en letras. Este concretamente es un cheque. ¿Qué tipo de cheque sería? ¿Qué más podemos decir aparte de que es un cheque común? Que está no a la orden. Exactamente. No a la orden, que eso quería decir que... Que lo puede cobrar solamente, ¿qué dice Francisco? Sí, Frisicaro Francisco. Exactamente. ¿Alguno respecto a este punto tiene alguna duda? ¿Alguien comprende esta idea? Es un cheque no a la orden, es un cheque común, ¿no? Hola, profe. Es claro eso, bien. Y la pregunta es, si estamos, la fecha de creación es el 27 de noviembre de 2010. Ya está vencido. Está vencido. Pero vamos a suponer que viajáramos en el tiempo, ¿no? Y estuviéramos en un 27 de noviembre de 2010. ¿Cómo hago yo para cobrar este cheque? Tiene tiempo hasta el 25 o 26 de diciembre. Exacto, ¿no? 30 días porque es un cheque común. ¿Queda claro eso? Una sola fecha, esta fecha me está poniendo el límite, ¿no? De percepción. ¿Alguno tiene alguna duda respecto del cheque común? Acá vemos la firma también, vemos datos de la cuenta, del titular y demás. Y bueno, fundamentalmente es bien escrito el importe en pesos, ¿no? El otro de los cheques que nosotros vimos es el cheque de pago diferido. El cheque de pago diferido que ya lo vamos a compartir. No, este. El cheque de pago diferido, acá está. Este es otro de los cheques que nosotros veíamos. La ley prevé básicamente 2 tipos de cheque, ¿no? El cheque común y el cheque de pago diferido. ¿Qué es lo que tiene de distintivo o de diferente respecto del cheque común? Que arriba ya nos marca
que este es un cheque de pago diferido, ¿no? Lo ven todos, ¿no? Esto, Sí. el número de Sí, serie, profe. por 3, el importe en pesos, ¿no? Pero, por supuesto, este cheque tiene una doble fecha, la fecha de creación y la fecha de pago. El lugar de creación, Necochea, 10 de mayo del 2018, y la fecha de pago. Y como decíamos en la clase pasada, puede extenderse hasta cuándo. 365 360 días. días. Exacto. Para su cobro. Motivo por el cual, noten ustedes, ¿no?, que en lo que es la operatoria de negocios, en los cheques de pago diferido van a ser sumamente importantes porque le van a poder permitir, ¿no?, al comerciante, al empresario, ¿no?, poder diferir sus pagos hasta un año prácticamente. ¿Para qué? Para poder hacerse de dinero, ¿no? Para poder hacerse de dinero y poder cubrir esa cuenta corriente que tiene con ese banco, que en este caso es el Banco Patagonia, que yo creo que no existe más, el Banco Patagonia. Y lo que obtiene básicamente es eso, es crédito, ¿no? Crédito. Por supuesto, nosotros tenemos que estar muy avispados en nuestro país, en donde nosotros vivimos en una constante situación de crisis económica y emergencia económica, técnicamente hablando, y eso nos lleva a que uno tenga que evaluar bien al momento de recibir uno de estos cheques, ¿no?, de pago diferido, por el efecto que tiene la inflación en la depreciación monetaria, ¿no?, en la operación de que se trate. Esto queda clarísimo, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. O sea que, si yo les digo a ustedes que les voy a dar 1.000.000 de pesos dentro de 365 días, ¿no? O si les voy a dar hoy, constante y sonante, 500.000 pesos o 300.000 pesos, ¿cuál es la opción que ustedes tomarían y por qué? La viva. La viva. ¿Y por qué? Pero eso es medio aleatorio, porque hay casos en los que, por ejemplo, este cheque, por lo que veo, es de un palo, ¿no? Un palo 400. Y al ser un palo 400 podría haber hecho, por ejemplo, dividirlo en tres cheques. Subir el volumen, pará, se te escucha muy, muy bajito, acércate al micrófono, Federico. ¿Ahí se escucha mejor? Perfecto. Usted, perdón, no decía que si nos da un cheque de medio palo o la viva, o algo, si no me equivoco, escuché. Exacto, el ejemplo sería el siguiente, ¿no? Imaginemos esta situación. Siempre, por supuesto, abrevamos con los muebles de Algarrobo y las maderas del Chaco. Vamos allá al Chaco a comprar, esto es la madera, ¿no?, la materia prima con la cual vamos a hacer los muebles, y a nosotros nos dicen que eso cuesta 500.000 pesos, ¿no?, por decir algo. Nosotros ofrecemos un cheque, le estoy tirando un número por tirar, de 1.000.000 de pesos a 365 días, ¿no? O 400.000 pesos o 350.000 pesos constante y sonante arriba de la mesa. Ustedes, poniéndose del lado del proveedor de materias primas, ¿qué aceptarían? ¿Qué opción aceptarían y por qué? ¿No? Y si no aceptan ninguna, ¿por qué? Pero el precio de venta es 500.000, era lo que decía el presupuesto. ¿Se entiende? Yo aceptaría el constante y sonante, pero porque te daría la mercadería por el valor que me estás pagando. Está Porque bien. los 500, Está claro. bien. Pero pará, pero mirá que la mercadería la tenés que entregar, ¿eh? No, por eso, pero te doy el valor que me vas a pagar. Si me vas a dar 350, te doy la mercadería por esos 350. Y aceptaría el efectivo más que a los 365 porque
acá en Argentina, en La Plata, ese palo, ese millón de pesos no va a valer lo mismo dentro de 365 días, no voy a poder reponer la misma cantidad que si con la plata que tengo hoy. Está muy bien, Elizabeth, está muy bien. Pero tengamos en cuenta lo siguiente, que esta persona puede decirte, no, mirá, mejor me voy y me compro al lado, ¿no? Y al lado le dicen, Eso bueno, o sea, la competencia, ¿no? es que Por eso eso, mismo es lo que le preguntaba, por eso, profe, es lo que usted está comentando ahora mismo, es bastante, es un tema más financiero. ¿Por qué? Porque pasa mucho que con importes grandes, como por ejemplo que pone el ejemplo este que puso un cheque de un palo casi medio, difícilmente, o empresas muy grandes te hacen un palo y medio en un cheque, sino que lo que hacen es financiártelo y, por ejemplo, decirte que vos me estás vendiendo los mármol, ¿no? Yo te pago este cheque, pero lo que se propone a la hora de negociar es hacerlo en, no sé, este cheque tiene, por ejemplo, ¿no? Hoy si no me equivoco, no sé qué fecha de mayo, bueno, lo hacemos te pago, por el primer cheque te lo doy al 7 de junio, por medio palo. Después, al 20 de julio, te da otro cheque por medio palo. Y al 7 de julio, por ejemplo, que ya es más tiempo para poder recaudar esa plata, te hago la diferencia. Eso ya va por un lado más financiero, porque como vos dijiste, la competencia, sí, por eso mismo es que se negocia a la hora de pagarte y vos a la hora de venderme las cosas. está Porque, a ver, excelente, ¿eh? porque si no, con ese criterio siempre vamos a pedir la IVA, pero en ningún lado te van a dar la IVA. Por eso es que aceptan todo el tiempo mediante cheque o financiado en cuotas. Hoy más que nada en estos temas de mercadería o servicios, los cheques es sus cuotas, entre comillas. Y ellos saben, obviamente, que pierden plata por la inflación, y también este es un cheque diferido. Pierden el porcentaje al depositarlo, obviamente lo tienen en cuenta, pero a la hora de negociar nadie te lo va a pagar cash. Y lo saben también, por eso lo aceptan. ¿Todos ven esto que dice Federico? ¿Hay alguien que no comprenda estas nociones que estamos hablando? Porque por eso esto es un título de crédito, ¿no? ¿Alguien no lo ve esto? Aprovechen que están las cámaras apagadas, pueden decir yo, y no vamos a saber quién es. Yo por lo menos. Pero alguien Yo no coincido, ve. profe. Sí. Se entiende, profe, se entiende. Buenas noches. Yo coincido y aceptaría, primero, o sea, trataría de negociar el tema del efectivo. Y si no, bueno, aceptaría el cheque, pero le cobraría un buen interés también. O sea, sobre el valor. Excelente. No, está muy bien, está muy bien. Esto a mí me demuestra que ustedes, por los que están hablando, sobre todo, y el resto que afirma también, es que comprenden para qué sirve esto, ¿no? ¿Cuál es el juego y para qué se inventó el cheque y para qué se usa el cheque? Y una cosa muy importante que hay que tener en cuenta, de por qué uno siempre prefiere la guita constante y sonante. Porque, si bien desde el punto de vista contable el cheque es un pago, nosotros sabemos que jurídicamente no es un pago. Y puede llegar a pasar que cuando ustedes van a cobrar o el primero de los cheques, esos cheques escalonados, o un único cheque, puede pasar que no tenga fondos. Exactamente, que no tenga fondos, ¿no? Por eso, todas estas variables hacen al alia del negocio, ¿no? Profe, Sí. una consulta, ya que dijo lo del Banco Patagonia. Vamos a Sí. suponer que tenemos ese cheque todo, cuando vamos a cobrar el banco cerró, como es el caso del Patagonia. Entonces, bueno, las entidades vas a reclamarle financieras... al que te lo... No, está bien lo que decís. En primer lugar, las entidades financieras, en líneas generales, cuando desaparecen, en realidad lo que pasa es que hay otro banco que lo compra. Se llaman fusiones por absorción, ¿no? Por ejemplo, alguno por ahí que sea memorioso va a recordar que existió un banco que se llamó Banco de Crédito Argentino, que fue muy famoso, ¿no? El Banco de Crédito Argentino terminó siendo Banco Francés S.A., y Banco Francés S.A. hoy es BBVA, Banca Bilbao Vizcaya, ¿no? O sea, en líneas generales los bancos... Profe, Sí. el Standard Bank pasó a ser el Bank Boston y ahora es el banco chino. ¿Cómo se llama el chino? DCBC. Exacto.
En ¿Qué línea? castellano, digo. Claro, El Citi lo compró el Santander también. exacto, exacto. En líneas generales los bancos no desaparecen, ¿no? Generalmente son comprados por otros bancos, en lo que se llaman fusiones, ¿no? Fusiones por absorción. Y aquel banco, ¿no?, que adquiere al banco al cual se le va a fusionar, ¿no? Es continuador de derechos y obligaciones, ¿no? Entonces, en definitiva, siempre va a haber atrás una entidad financiera que, digamos, afronte o esté obligada a afrontar, porque aquel que es continuador de derechos y obligaciones, justamente tiene que hacerse cargo de todas las obligaciones que estén dando vuelta, ¿no? Y todos los contratos, por ejemplo, los contratos de cuenta corriente bancaria, ¿no? Y otra cosa más, las entidades financieras se liquidan, ¿no? Se liquidan y no quiebran. En el caso de que se liquide una entidad financiera, que es algo muy raro, no es tan común, bueno, en ese caso, en el caso de liquidación es un caso similar al de quiebra, ¿no? Concurso preventivo y quiebra, y ahí en ese caso, todos aquellos que son acreedores de ese banco cobran según los privilegios que tengan, ¿no? Ya sea que sean acreedores privilegiados, como por ejemplo un acreedor hipotecario, que yo les hablaba, ¿se acuerdan? Los derechos reales, la hipoteca, un acreedor prendario, ¿no? O trabajadores también tienen privilegio, o comunes, acreedores quirografarios que no tienen ningún privilegio y cobran a prorrata, o sea, lo que hay se reparte y se le da un poquito a cada uno. En ese caso, siempre, en el caso de que esté desvirtuado ese título de crédito, porque no sé, supongamos que pudo venir una guerra, explotó el banco desapareció, no sé, pasó algo no común, esto no es común que pase, siempre yo voy a tener una relación que subyace esta emisión de este cheque, ¿no? Este cheque es abstracto, es incausado, porque anda solito por el mundo sin preguntarle a nadie cuál es el negocio que está detrás, ¿no? Pero la verdad es que si nosotros nos asentamos en el ejemplo de la compra de madera del Algarrobo en el Chaco, nosotros vamos a ver que existe un presupuesto que fue pedido vía correo electrónico, remitido vía correo electrónico, aceptado, ¿no? Enviado por una razón social a otra empresa, gestionado por un representante de esa empresa. Como pueden notar, muchos de estos son instrumentos privados, ¿no? Todos ese tipo de documentos, instrumentos privados que subyacen detrás de esta operación de crédito llamado cheque, son elementos que yo voy a tener en cuenta el día de mañana a los efectos de ¿qué? De querer hacer valer esa relación contractual que subyace, que es básicamente una compra-venta de madera, ¿no? Porque si hay algún problema y yo no puedo jugar con ese superdocumento que se llama título de crédito y que se llama cheque, que me da montones de beneficios desde el punto de vista legal, yo me voy a tener que ir, me voy a tener que hacer de todos los documentos privados que yo tengo para reclamar judicialmente la cancelación de esa deuda más los intereses y eventuales acrecidos, ¿no? Intereses, costas y demás. Pero una cosita más que yo quiero dejar en claro es esto, es que el cheque usualmente cancela obligaciones, pero jurídicamente no es un pago, no es un pago. ¿Hasta qué? Hasta que se verifica, ¿qué cosa? El cobro efectivo de los cheques, ¿no? Una cosita más respecto a este. ¿Se entendió esto que dije yo, que preguntaba, creo que era Lourdes, o Keila, no sé quién preguntaba? Sí, profe, se entendió. Oh, qué suerte. Y bueno, puntualmente este cheque viene con un cruzamiento. Este es un cheque cruzado. ¿Se acuerdan de los cheques cruzados? Igual por el monto lo iba a tener Sí, que profe. depositar. ¿El monto lo iba a tener, Gerardo? Que por el monto lo iba a tener que depositar igual. El cruzamiento tiene que ver con que indica que es para depositar nomás. Exactamente. Nosotros acá puntualmente, bien la referencia que hace Gerardo, pero independientemente del contenido, ¿no? de los montos que están vinculados a este documento,
más allá de eso, vemos que además este es un cheque que es cruzado, ¿no? ¿Se acuerdan que teníamos un doble tipo de cruzamiento? El cruzamiento general y el cruzamiento, ¿cuál era el otro? Especial. Exacto. Especial. ¿Y qué quería decir el especial? ¿Y qué quería decir el general? Que el especial quería decir que tendríamos que cobrarlo en el mismo banco que dice el cheque, y el general que lo puedes depositar en cualquier cuenta corriente. ¿Están todos de acuerdo? ¿Cómo? Perdón, no entendí. No, si está cruzado no podés cobrar por ventanilla, sí o sí, depositar. Depositar, dije. Ah, perdón, no escuché. Creí que igual no. Me parece que justo fue esa clase que no pude ir y no sé bien la diferencia. Sé que cruzar, sí, no es depositado, sí o sí, pero lo cual es la especial. No Sí, tiene razón Keila, ¿eh? El especial es cuando tiene que cobrás donde sí o sí está por la el banco que marquita, dice cheque. sí o sí en el Mirá. banco que dice. El Y banco obviamente emisor. cruzado sí o sí se deposita. ¿Y de qué manera tiene que estar el cheque usado? Que al revés, ¿no? Es las dos barras por el otro lado, ¿no? Claro. Eso no. Tiene que estar las barras y en el medio tiene como un, creo que lo había puesto El, como un loguito o algo así. el nombre del banco. Claro, eso, el nombre del banco. Ah, mira, no me acordaba de eso. Gracias. Está bien. Entonces está el tema del cheque cruzado general, ya está eso. Cheque cruzado general, especial, con el nombre del banco, donde yo tengo que tener la cuenta corriente. Por supuesto no son para cobrar por ventanilla, son para depositar, ¿no? Estos son cheques que también se conocen con el nombre de cheque para acreditar en cuenta, sin perjuicio de que la propia ley también establece un cheque en particular que se llama cheque para acreditar en cuenta, ¿no? Que dice para ser depositado en cuenta. Lo interesante yo no me he topado nunca con un cheque de este tipo, los cheques para acreditar en cuenta, pero básicamente los efectos son los mismos, ¿no? No son para cobrar en ventanilla. Hay un tipo de cheque también, es el cheque imputado, lo vamos a dejar para mañana, que vamos a ir cerrando el tema de cheque, y yo les quería hablar hoy del cheque certificado, ¿no? El cheque certificado. ¿Escucharon hablar del cheque certificado? Sobre todo en la clase anterior lo nombramos, el cheque certificado. Este tipo de cheque es aquel en donde el girado, ¿quién era el girado? El que lo confecciona, el que lo No. emite. El banco. El banco. No, ese es el librador. Librador, Sí. girado y beneficiario y aval. Es verdad. Sí, Entonces, sí, me confundí. Bien, entonces siempre tengamos en cuenta eso. En todos los títulos de crédito que vamos a seguir viendo, letra de cambio, pagaré, etcétera, siempre identifiquemos quiénes son los sujetos que intervienen en la operatoria, ¿no? Porque la ley y siempre se hace referencia a esos sujetos en particular. Acá tenemos, como ya sabemos, librador, girado, que es el banco, el beneficiario y eventualmente un aval. Bueno, el cheque certificado. Una consulta, no recuerdo Sí. qué era lo del avalista. El avalista todavía no lo vimos. Lo vamos a ver mañana, el avalista. ¿Quién es el que avala un cheque, avala la firma de determinada persona? Eso lo vemos mañana que vamos a estar en clase, si Dios quiere. Okay. Algo que sí, porque yo les había dicho que no era obligatorio esto, entonces no quiero, digamos... Claro, sí, por eso, me quedé solamente con eso. Así que mañana lo vemos. Nosotros habíamos visto en la clase pasada también el cheque certificado, ¿no? Es este cheque en donde, como decíamos, el girado, ¿qué es lo que hace? Deja constancia que el título de crédito, este que estamos viendo que se llama cheque, tiene fondos, ¿no? Y que estos fondos han sido irrevocablemente destinados para abonar el cheque. Cosa seria el cheque certificado, ¿no? Es un cheque que, a contrario sensu de lo que nosotros veníamos viendo, me asegura que yo lo voy a cobrar. Yo lo voy a cobrar. O sea, no existe posibilidad que no tenga fondos ese cheque. Hay un comentario que dice un compañero. Ah, sí, llevo una nota, sí, ahora lo vamos a ver. Pero conceptualmente es eso, ¿no? Es un cheque en donde
El girado deja constancia que el título de crédito tiene irrevocablemente una suma de fondos abocadas a pagar ese documento, ¿no? ¿Quién es la persona que puede solicitarle al girado que certifique, que haga la certificación de este cheque? Bueno, en principio el librador, ¿no? El librador. También podría el beneficiario pedir que se certifique el cheque, pero siempre la certificación la va a hacer por intermedio del librador, ¿no? O sea que en definitiva es el librador, el que crea el documento, ¿no? El que tiene el contrato de cuenta corriente con el banco, la única persona que le va a poder solicitar la certificación del cheque al girado. Cuando pasa esto, el banco le va a poner un sello y 2 firmas al cheque y va a proceder a retirar los fondos de la cuenta corriente para asegurarse que estos fondos se encuentran disponibles para pagar este documento. Vean la fortaleza en materia de cancelación de obligaciones que tiene un cheque certificado, no es un cheque cualquiera. Pero lógicamente tiene un régimen específico, porque esta certificación solamente va a estar vigente por 5 días hábiles. 5 días hábiles. Una vez vencido este plazo, el banco ya no va a reservar más los fondos, ¿no? Y este cheque certificado que nació con una garantía de que la plata estaba, pasa a ser un cheque común. Pasa a ser un cheque común. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Bien. Otra cosa es que estos cheques... Sí. Una consulta, profe. Sí. Usted dijo que el cheque certificado, bueno, tiene 5 días de validez por el tema, pero dijo algo de una firma, que no lo escuché bien, que le da al banco cuando lo lleva a certificar. Exactamente. Este cheque se individualiza como certificado y tiene 2 firmas, ¿no? Pero lo importante del cheque certificado, lo que tiene que quedar en claro, es que por 5 días la plata va a estar disponible para que la cobre esa persona. Estos cheques no pueden hacerse al portador y tampoco se pueden endosar, o sea que no son transmisibles. ¿Saben en dónde son comunes este tipo de cheques, por ejemplo, que se requieren? En el caso de las licitaciones públicas, ¿no? Cuando uno se presenta a licitar en una licitación pública, en el Estado, nacional, provincial, municipal, muchas veces el Estado le pide para que afiance la obligación, digamos la oferta, ¿no? Que presenta el eventual oferente, que acompañe un cheque certificado. Ahora, con esto se nos acaba el tiempo prácticamente. Con esto lo que yo quiero que queden claro es que si ustedes reciben un cheque certificado y ese cheque, estando en relación de dependencia en algún lugar, ustedes lo dejan más allá de 5 días sin presentar al banco, ese cheque se va a convertir en un cheque común y cuando vayan a cobrarlo puede tener fondos o no. Por eso la necesariedad de que sea presentado dentro de estos 5 días hábiles, ¿no? Y la gravedad de omitir este plazo y presentarse después, porque después puede o no tener los fondos, ¿no? Que en función de la plata que estemos hablando puede ser un problemón. Esto sería el cheque certificado. Este está previsto en la ley, en el artículo 48 de la ley. Les recomiendo que la ojee la ley. Dice sobre el cheque certificado que el girado puede certificar un cheque a requerimiento del librador o de cualquier portador, debitando de la cuenta sobre la cual se le gira la suma necesaria para el pago, ¿no? El importe así debitado queda reservado para ser entregado a quien corresponda y sustraído a todas las contingencias que provengan de la persona o solvencia del librador. De modo que su muerte, incapacidad, quiebra o embargo judicial posteriores a la certificación no afectan la provisión de fondos certificada ni el derecho del tenedor del cheque, ni la correlativa obligación del girado, que es el banco, por supuesto, de pagarlo, ¿no? Cuando le sea presentado al cobro. La certificación no puede ser parcial,
ni extenderse en cheques al portador, como decíamos. La inserción en el cheque de las palabras visto bueno u otras análogas suscriptas por el girado, que es el banco, significan la certificación también, son la equivalencia de la certificación. Y concretamente, la certificación tiene por efecto establecer la existencia de una disponibilidad, impedir su utilización por el librador durante el término por el cual se certificó. La certificación puede hacerse por un plazo convencional que no debe exceder de 5 días hábiles bancarios, y si a su vencimiento el cheque no hubiera sido cobrado, el girado acreditará en la cuenta del librador la suma que previamente debitó. Perdón, una consulta, profe. Sí. Los 5 días, ¿a partir de qué fecha corre? Más allá de que certifica, ¿de la fecha de cobro del cheque, en el caso de hacer un cheque diferido? No, porque es un cheque común. Es un cheque tiene común. que ser común. Claro. Porque yo en su momento, hace muchos años, una liquidación final, porque la empresa cerraba, me dio varios cheques y todos esos cheques fueron certificados. Entonces, bueno, no me acordaba bien ahora, pero como que me habían certificado todos esos cheques que eran diferidos para mí. Dos cositas muy importantes. Sí. Nos quedan 5 minutos de video, de Zoom, pero lo que vamos a hacer, yo voy a abrir una nueva sesión para darle un cierre en unos minutos y dar algunos intercambios, hacer algunos intercambios de ideas. Así que si se corta y pueden, en 2 minutos o 3 minutos nos volvemos a conectar. Yo subo la data para conectarse, ¿no? con Zoom. Entonces, volviendo al cheque certificado, nosotros vamos a ver que solamente es un cheque común. Como es un cheque común, ¿cuántas fechas va a tener? Una sola. Una sola. Una. Exactamente. Y la validez de, digamos, esos fondos que se han separado y que el banco ha separado para pagar ese documento, va a ser 5 días, teniendo en cuenta la fecha de creación, ¿no? Y son 5 días hábiles bancarios. 5 días hábiles bancarios. Algo más que quiero decir, que me parece que lo pensaba los otros días, que quedó, digamos, en el tintero, pero hay que tenerlo en claro, es que los títulos de crédito y los documentos en general se cancelan a una determinada fecha, ¿no? Por ejemplo, el de pago diferido a la fecha diferida de la creación, ¿no? En otros casos puede ser a la vista. Algunos documentos se cancelan a la vista. ¿Y cuándo es a la vista? Bueno, a la vista es cuando se presenta el documento, ¿no? También puede ser a tantos días vista, o sea, yo lo presento hoy y es a 30 días del que hoy lo presenté a la vista. Son modalidades de pago o de cancelación de los títulos de crédito. Puntualmente el cheque. ¿Cómo sería la cancelación? ¿Cómo lo ven ustedes la cancelación de este cheque? De cualquier cheque, ¿no? Perdón, ¿a qué se refiere con cancelación? ¿Con no poder utilizarse o con no, el cobro? Al pago o a la efectivización de lo que dice la literalidad de ese documento. Vuelvo para atrás, así me explico mejor. El cheque básicamente lo que establece es una relación obligacional en donde uno le ordena a otro que a este beneficiario le pague. Nosotros sabemos ya cómo funciona el cheque común y vimos también el cheque de pago diferido. E incluso ya vimos el cheque certificado. Ahora, por otro lado, las obligaciones, ¿no? Sobre todo plasmadas en un documento, muchas veces se cancelan a tantos días, ¿no? A una fecha cierta. Por ejemplo, en el caso del cheque de pago diferido, yo tengo una fecha cierta para presentarlo, ¿no? ¿Queda claro eso? ¿Lo ven? Sí. Sí, profe. Bien, pero yo quería introducirles este tema que va a ser importante más adelante. Que algunos documentos se cancelan a la vista.
a la vista, ¿no? La sola presentación. En el caso de los cheques, bueno, en el caso de los cheques de pago diferido, es claro que es una fecha cierta, ¿no? Si ese día es inhábil bancario, puede pasar al subsiguiente y así. Ahora, en el caso de los cheques comunes, que tienen una sola fecha de creación y que se cobran en ese intervalo de 30 días, ¿estaríamos en presencia de un documento a la vista o un documento a plazo, a un determinado plazo? ¿Y por qué? ¿Se ve? Y sería un determinado plazo, porque más allá de la certificación de los 5 días hábiles bancarios, después de eso también tiene, bueno, 25 días más para poder cobrarlo, pero con el riesgo de que si tiene fondos o no el cheque. Bien, tanto en el cheque común, o si ese cheque común se ha hecho certificado, ¿no? Yo lo que tengo es un rango para poder cobrarlo, este documento. Pero este tipo de documento, puntualmente el cheque común, a mí me lo van a pagar con la presentación, o sea, a la vista. ¿Se ve eso? A la vista. Yo me tengo que presentar ante el cajero para que me lo pague. Yo tenía un rango donde yo podía presentarlo, con mayor o menor suerte de que vaya a haber o no fondos, ¿no? Eso sería otro tema. Pero en ese tipo de documentos yo lo tengo que presentar a la vista, porque yo no tengo establecida una fecha específica de cobro. ¿Lo ven esto? Hay documentos que establecen una fecha específica de cobro. El 14 de enero de 2022, páguese a Gerardo Arce la suma de tanta plata. Ese documento tiene una fecha fija, establecida, ¿no? Y yo me voy a tener que presentar ese día, ni antes ni después, porque si yo me presento antes me van a decir, no, venga mañana, ¿no? Entonces me tengo que presentar en la fecha que... Y lo que yo quiero que vean es lo siguiente. Esto para mí es lo trascendente. Estamos estudiando los cheques. Acá los tenemos los cheques. Pero vamos a notar, a la par que estudiamos este tema de los cheques, que en definitiva estos títulos de crédito lo que establecen son obligaciones. Alguien le tiene que pagar a alguien, ¿no? No sabemos por qué, no sabemos cuál es el trasfondo del negocio, pero alguien le tiene que pagar a alguien en un determinado plazo, ¿no? Tal vez sea una orden de pago como es un cheque, tal vez sea una promesa como va a ser una letra de cambio, ¿no? Pero alguien tiene que pagarle a alguien. Ahora bien, esto es importante que se vea en la abstracción, que las obligaciones se cancelan, ¿no? En un determinado plazo, en un determinado momento. Este plazo puede obedecer a una fecha cierta que yo digo, Elizabeth de León va a cancelar esa deuda el 4 de enero, como yo les comentaba antes, del 2022, o lo va a cancelar a los 30 días vista, ¿no? De tal o cual documento, va a cancelar tal o cual cantidad de dinero. Y lo que yo quiero significar acá con esto es que existen algunos documentos que se cancelan a la vista. A la vista. Yo lo tengo que mostrar. A la vista. ¿Literal a la vista? Sí, perdón, Sebastián, sí, decime. ¿Literal a la vista, profe? Literal, exactamente. A la vista. Por eso, nosotros decíamos al principio el carácter de necesario del documento. Porque yo para presentarlo a la vista lo tengo que tener. Lo tengo que tener. Si lo perdí, nunca voy a poder presentarlo a la vista. Tampoco lo voy a poder presentar a plazo. Pero puntualmente a la vista no, porque lo tiene que confrontar, ¿no? El pagador. En el caso de los cheques, a nosotros se nos plantea la siguiente disyuntiva, que es que en aquellos cheques que son de pago diferido, lo que nosotros efectuamos es un diferimiento en el tiempo para que ese pago se concretice, ¿no? Por eso el cheque de pago diferido va a tener dos fechas, que una es la de creación y la otra la de pago, ¿no? En carácter estricto,
y es esa fecha de pago en donde yo voy a ir a cobrar. Como decía uno de los compañeros muy bien al principio, en la otra parte de la clase de esta charla, cheques escalonados, son 3 pagos, uno a los 2 meses, otro a los 4 meses, otro a los 6 meses, ¿no? Este crédito. Y de esa manera yo también puedo acomodar mis números, mis cuentas, ¿no? y mi negocio. Porque yo sé que en esas fechas, por lo menos, va a ser exigible la obligación. Antes no. Desde esa fecha va a ser exigible la obligación. Pero en el caso de los cheques común, el cheque común, nosotros vimos hoy al principio que solamente existe una fecha, que es la fecha de creación. Ahora, ¿cuándo lo vas a cobrar? Bueno, lo vas a cobrar en una franja que te da la ley, ¿no? Cualquiera de esos días, dentro de esa franja, vos vas a poder presentarlo al cobro o depositarlo en cuenta, por ejemplo, ¿no? Pero en definitiva, no tenés una fecha estricta de cancelación. Es lo mismo decir, te pago cualquier día de estos 30 días, de acá estamos a 12 de mayo, de acá al 11 de junio yo te voy a pagar la plata que te debo, que es $1.000.000. Es lo mismo que yo te diga que te voy a pagar de acá al 11 de junio este $1.000.000, que te diga que yo te la voy a pagar el 25 de mayo del 2022. Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque si bien nos manejamos en un rango bastante próximo, porque es un mes, ¿no? Cuando yo digo que la voy a pagar, la voy a cancelar el 25 de mayo de 1810, o sea que tengo una fecha cierta para cancelarlo, del otro lado lo que se permite es que es la previsibilidad en este tipo de operaciones, ¿no? La previsibilidad. Por eso, a lo largo de las clases que nos faltan, vamos a ir viendo otro tipo de documentos que son, en líneas generales, que se presentan a la vista, se efectivizan a la vista, ¿no? Muchos de ellos incluso, no sé, los pagaré, corren sin fechas, digamos, y el día que se va a efectivizar, porque son a la vista, casi todos los pagarés son a la vista, pagaré sin protesto, la suma de tanto, se completan el día en que se van a efectivizar porque son a la vista, ¿no? Otro tema, por supuesto, el documento puede girar en blanco, pero al momento de pretenderse su exigibilidad, por supuesto, se encuentran sujetos a otro de los caracteres propios de los títulos de crédito, ¿no? Que hacen justamente al cobro, ¿no? Que es el carácter de completitud, ¿no? O que estén completos, ¿no? Íntegramente para exigir su pago. Otra cosa más que yo quiero decirles, que yo no sé si lo dije el viernes, pero si no lo dije, se lo dije a una de las compañeras que, al final de la clase, y es un tema que me quedó también en el tintero, que es esto. Los títulos de créditos, en líneas generales, suelen tener intereses, suelen tener cláusulas de intereses. Ahora, los cheques no. Los cheques no tienen cláusulas de intereses. ¿Cómo funcionan los intereses? ¿Alguien podría explicarme qué es un interés, que capaz que sabe más que yo de esto? Es un porcentaje por mora. Exacto. El interés es una suma que incrementa a la suma originaria, que le vamos a decir por nombre capital, ¿no? Por el solo transcurso del tiempo. Por el solo transcurso del tiempo. Y que en muchos casos se efectiviza cuando se produce la mora del deudor. ¿Qué es la mora? La mora es el conocimiento compartido entre acreedor y deudor del incumplimiento del deudor. ¿Escucharon hablar de eso, que alguien, moroso, pague moroso? Y porque, claro, hubo obligaciones, por ejemplo, a plazo, que él tenía un determinado deudor y no la saldó, ¿no?
Por eso entró en mora, ¿no? Está en mora, ese conocimiento compartido entre acreedor y deudor, en donde el acreedor toma conocimiento que el deudor no le va a pagar. Y a partir de ese momento puede surgir un interés como tal vez una penalidad, ¿no? Los famosos intereses moratorios, ¿no? Los intereses punitorios, pero también estos intereses en materia de operaciones bancarias surgen para acrecentar el negocio de aquel que está otorgando crédito o préstamo, que se llama entidad bancaria, a un particular. Integra, por supuesto, su ganancia. No es que esta persona entre en mora, sino que por el paso del tiempo le va a cobrar un fee, que es este interés, ¿no? Para eso hablábamos los otros días del sistema francés, sistema alemán, ¿no? ¿Alguna duda hasta acá de esto, de lo que estamos hablando? De mi parte, por el momento no, profe. Mía tampoco. Bien. Los cheques no incluyen intereses. Sí, Gerardo. Iba a responder lo mismo, profe. Que no hay dudas. Buenísimo. Los cheques no incluyen cláusulas de intereses. Otro tipo de documentos sí. Son primos hermanos, los pagaré, las letras de cambio, ellos van con intereses, ¿no? Intereses que se van a activar, van a surgir en un determinado momento, ¿no? Y que van a integrar esa obligación que uno tiene que saldar. Ahora, en el caso de los cheques, no es ese monto el que se está reclamando. Y eso también está previsto en la ley. Yo para terminar, los invito a que ojeen un poco la ley, que yo les puse, la ley de cheque, mírenla, es relativamente clara una vez que uno tiene algunos conceptos ya asentados, como que me parece que es el caso, creo que el tema más o menos se entiende. Y ojéenla, mírenla, a ver si por ahí complementa un poco más. No quiero caer en cuestiones ya demasiado técnicas que prevé la ley, ¿no? Cámaras compensadoras y demás, eso me parece que excede por ahí lo que es el estudio científico objetivo de lo que es un título de crédito, ¿no? Ya eso obedece a operatorias bancarias que por ahí exceden, ¿no? Lo que sería el marco de la materia. Pero a mí lo que me interesa es cómo funciona el documento, el sentido del documento, ¿no? Y qué modalidades tiene, qué modalidades la ley les ha permitido, ¿no? Porque en este tipo de supuestos, en la operatoria con cheques, no existe la posibilidad de obviar los términos que la ley me plantea sin que esto implique una afectación, ¿no? De la naturaleza de este título de crédito, y que termine siendo un instrumento privado. Así que bueno, algo más que haya quedado en el tintero, algo más para comentar. No, profe. La última cosa que les digo, para el estudio de los títulos de crédito que establecen este tipo de obligaciones, relaciones obligacionales entre dos o más partes, ¿no? Los que sean, es prudente siempre individualizar los sujetos que intervienen, ¿no? El librador, el girado, etcétera, el beneficiario, y tratar de hacer brevemente un esquema de cómo es la operatoria, porque de esa manera, cuando uno lo grafica, ¿no? Mañana probablemente arranquemos con la letra de cambio, cuando uno lo grafica, entiende bien cómo es el negocio y para qué puede servir, y el día de mañana, por supuesto, para poder utilizarlo, ¿no? Así que bueno, por mi parte, no creo conveniente, podemos dejar acá, y nos estaremos viendo mañana, Dios mediante, ¿no? Ok, profe. Bueno, profe, gracias. Profe, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Gracias, Hasta luego. buenas noches. Gracias por estar, Buenas noches.